Bueno, vamos a comenzar esta conferencia de este día, domingo, y el título de ella es Bástate de mi gracia. Este es un título hermosísimo, de lo hermoso, de lo lindo, de lo más lindo de la Biblia. Bástate de mi gracia. En la segunda conferencia, los que se quieran quedar, voy a hablar del divorcio. Cómo sí y cómo no. Cómo sí y cómo no. Esto va a ser muy interesante porque muchos dicen, no debes divorciarte, debes de pagar una purga de tantos años y que debes de esto. No hay tanta ignorancia de lo que es el divorcio bíblico. Vamos a verlo, y que sí y que no. Pero bueno, esa va a ser la segunda conferencia. En 2 de Corintios 12, donde está nuestra base bíblica, 2 de Corintios 12, 9, dice: y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, aquí el apóstol Pablo estaba sufriendo un problema, él tenía un conflicto de entendimiento y él estaba orando a Dios, algo que él no sabía, y vamos a explicarlo. De esto se trata, ¿verdad? Y aquí él estaba diciendo, Dios le contesta: bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, quiere decir esto, que un poder sobrenatural en nuestras vidas, en la vida de un cristiano que depende de Dios, escúchenme, solamente cuando una persona está dependiendo directamente de Dios, Señor, tú eres mi recurso, tú eres mi aliento, tú eres mi vida, y una persona que está dependiendo directamente de Dios, Dios le embiste con un poder sobrenatural para predicar, para ser un buen maestro, para ser un buen marido. Dios le va a desbordar los favores en su trabajo, en su taller, en la oficina, en donde esté. Dios le va a dar con sus amistades, con las personas, con sus vecinos, en medio de problemas difíciles. Dios le va a dar la salida, una perfecta salida. Va a poder amar correctamente. Y sobre todo, este poder te va a hacer guardar tu santidad, sin la cual nadie puede ver las respuestas y el favor de Dios. Para entender pues que Dios dijo esta frase, bástate de mi gracia, tenemos que entender bajo qué concepto estaba el apóstol Pablo hablando de esto. Y esto que Dios dijo, bástate de mi gracia, lo escribió, esta carta se le escribió en una forma de enseñanza. Él había tenido esta experiencia con Dios y esto había sido algo íntimo con Dios, y Dios le contesta, bástate de mi gracia. Se lo dijo audiblemente, no sabemos, se lo dijo en el Espíritu seguramente, pero Dios le dijo, bástate de mi gracia. Y él, esa experiencia que tuvo, se le escribe a los corintios. Y les dice, ahí les va a los corintios, esto yo lo aprendí de Dios. Y yo lo he experimentado, y ahí ustedes también, si lo quieran experimentar. O sea, dicho de otra manera, más práctico, es para que nosotros entendamos lo que Dios quiere y lo que significa bástate de mi gracia. Esto de bástate de mi gracia es algo hermosísimo que muchos de los que están aquí sentados no conocen, ni siquiera han experimentado este fragmento de Dios en sus vidas. No conocen, tristemente. Puede ser un cristiano, ¿verdad? Y alabar y llorar en la alabanza, ¿verdad? Y Señor, y estar muy agradecido con Dios, pero no has experimentado la gracia de Dios. Y la verdad, qué tristeza me da un cristiano de ese que pueda pensar así. Ok, hoy es el momento para que tú puedas entender qué significa y cómo debes experimentar esta gracia. Entonces Pablo le escribe a estos corintios. Pablo, los corintios hablaban muy mal de Pablo, ¿verdad? Le decían a Pablo, tú eres inferior a todos los demás apóstoles. De hecho, eres un falso apóstol. Pablo, estás loco. Pablo, eres una carga para la iglesia. Y Pablo, no debes de casarte. Pablo, no prediques herejías. Pablo, hasta trataban de controlarle las ofrendas y los diezmos y el sueldo al apóstol Pablo. Hoy es igual. Hoy lo mismo está pasando en muchas iglesias, tristemente, y en muchas congregaciones.
Lo mismo que fue hace 2000 años en la iglesia de Corintios es lo mismo que está pasando hoy en día en muchas congregaciones, y tal y como lo dice Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo bajo el sol. Lo que fue es lo que es. Lo mismo que pasó es lo mismo que sucedió. Y lo que está sucediendo con la maldad es lo mismo que lo que sucedió hace 6000 años, es lo mismo que está sucediendo ahorita. Y lo que sucedió en los tiempos, la maldad que había en los tiempos de Pablo, es lo mismo que está sucediendo ahorita. Nadie lo va a cambiar. Absolutamente nadie. Es un mentiroso el que diga que va a quitar la corrupción y la maldad. Nadie, escúchame, solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz, lo puede hacer. Nada más. Todo lo demás es un sueño guajiro. Nadie puede decirte que va a arreglar tu vida si no es Jesucristo el que la arregla. Nadie, absolutamente nadie. Y de eso tenemos que estar muy de acuerdo si es que eres cristiano. Ok, y si no eres cristiano, sigue escuchando. ¿Verdad? Entonces los corintios, ¿verdad? Pero a cambio, los corintios se permitían escuchar falsos apóstoles. Y bueno, vamos a ver lo que dice, ¿verdad?, el falso apóstol, ¿verdad? Y te vas a escuchar otras predicaciones, ¿verdad? Y vas a visitar ahí a los pastores de la prosperidad. Y entonces es igual que en los tiempos del apóstol Pablo, que la iglesia estos de los corintios. Y en la misma iglesia de los corintios estaban sentadas, el 50% de las personas que estaban en la iglesia de los corintios eran prostitutas y vestían como tales. Por eso el apóstol Pablo, y de muchos, aquí viene el error de muchos cristianos, ¿verdad?, hermanos nuestros, que dicen que las mujeres se tienen que tapar con un velo. Y no, lo que pasa es que eran prostitutas, y las prostitutas que eran sacerdotisas en los templos que estaban ahí alrededor de la iglesia de Corintios, en la iglesia, y practicaban la prostitución, se rapaban el pelo. Entonces sentaban ahí como 40, 50 pelonas. Y todo el mundo sabían que eran prostitutas. Y entonces el apóstol Pablo, en el amor, para que no las juzgaran, les dijo: vengan tapaditas con su rebozo en la cabeza para que no las juzguen. Y de ahí agarraron que todas las mujeres tienen que taparse la cabeza, cuando no leen completamente el texto. Está muy sencillo de entender. Dice que la mujer, el pelo para la mujer es una honra, el cabello largo. La mujer no debe traer cabello corto como el hombre, y viceversa. El hombre no debe traer cabello largo como la mujer. Y la cobertura de la mujer es el varón, y la cobertura del varón es Jesucristo. Está muy claro, es cuestión de orden. Y como ves una mujer que anda con un cabello cortito, así como hombre, tú inmediatamente sabes que está en contra de su autoridad, la autoridad que es Jesucristo. Una mujer tiene que tener, bueno, hay cabellos cortitos, ¿verdad?, de mujeres que se cortan bien bonito el cabello y parecen mujeres, pero ahí, ¿verdad?, que se lo rapen así, estilo casquete corto, estilo militar, no es conveniente, no es. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada, como tampoco las greñas largas en un varón. Bueno, eso dice la Biblia. Ok, entonces un momento muy difícil para el apóstol Pablo. Cómo contestar todas estas acusaciones. Y fíjate qué interesante esto, porque el apóstol Pablo pues no tenía la Biblia, no tenía el Nuevo Testamento, tenía tan solo el Antiguo Testamento. Y cómo de contestar todas estas herejías, pues necesitaba del poder de Dios para poder cumplir lo que le estaban diciendo, todas las cosas que lo estaban acusando, y que tenía que salir y contestar avante y satisfacer todas esas necesidades de la iglesia. Hoy, ¿verdad?, las mismas herejías están impactando en nuestras iglesias, en nuestros hermanos en Cristo, por Acapulco, por Cuernavaca, por la Ciudad de México, por Guadalajara, por Jalisco, por todo el mundo. De verdad que queda tan poca sana doctrina por todas partes, y los pastores, por no estudiar la Biblia, por no dedicarse, por tener trabajos
por tener 2, 3 trabajos, llegan a sus congregaciones sin ninguna preparación de un estudio. Ojalá y no seas tú, que tú eres maestro también de la Biblia, y por andar afanadote por allá, y no, yo quiero ser maestro, no tienes para preparar un estudio de Biblia. Entonces esas personas, dice la Biblia, que van a ser arrastradas a las falsas doctrinas. ¿Y cuántos pastores no hemos visto que eran íntegros pastores? Ahorita están en las doctrinas de la prosperidad, están en las doctrinas de las profecías, y hay pastores que no pueden pararse al púlpito si no reciben la profecía de la hermana, ¿verdad? De la hermana más antigua de la iglesia, que le venga y que le profetice al pastor para ver qué es lo que va a suceder. O los nicolaitas. ¿Cuántos nicolaitas? ¿Saben quién es un nicolaita? Como lo dijo Jesús en la iglesia de Apocalipsis, a las 2 iglesias de Apocalipsis, de las 7 iglesias, 2 estaban infectadas por la doctrina de los nicolaitas. Nicolaitas no es que se llame un tal Nicolás, ¿verdad? Que muchos dicen, era un tal Nicolás que era un blasfemo. No, Nicolás, la doctrina de los nicolaitas es Nikos, gobierno, manda, laos, pueblo. Entonces significa que esa persona que estaba ahí quería gobernar a la iglesia, y estos nicolaitas están en todas las iglesias y suelen ser los que dan los diezmos altos. Pastor, ahí te va el diezmo, a ver qué vas a hacer, quiero ver qué vas a comprar, quiero ver en dónde vas a invertirme dinero, quiero ver que se compren bocinas, que se compren sillas, y entonces eso es una herejía, donde el pueblo quiere gobernar, y si tus diezmos y tus ofrendas no mueren delante del Señor, no sirve de nada. Una semilla, para que dé fruto, tú la siembras y debe de morir la semilla. Si la semilla no muere, no da fruto. Si tú no mueres a tu ofrenda, a tu diezmo, no va a dar fruto. Aunque hayas puesto millones, no va a dar hasta que tú digas, esto no es mío, esto es de Dios, y si se lo roban y si se lo hacen, lo que sea, no me importa. Tú no se lo diste a la iglesia, tú no se lo diste al pastor, tú no se lo diste al hermano, tú se lo diste a Dios. Y ese debe ser tu pensamiento. Ok. Gracias a Dios estos corintios se arrepienten. 2 Corintios 7:6 se arrepienten, ¿verdad? Y no con Pablo. Es algo curiosísimo. Pablo les predica y no se arrepintieron. Y se arrepienten con el hermano Tito. Y miren cómo dice, ¿verdad? Tito dice ya en 2 Corintios, no se arrepintieron en la primera carta de los Corintios, no se arrepintieron en el versículo 1, 2, 3, 4 y 5 de Corintios, hasta el capítulo 7 de los Corintios se arrepienten y caen hincados, ¿verdad?, de todas las herejías y todas las cosas que ellos estaban haciendo. De las iglesias narradas en la Biblia, la peor de todas era Corintios. Y hablaban lenguas y hacían desórdenes y comían la Santa Cena, ¿verdad?, en un desmanes. Bueno, comían la Santa Cena y agarraban las botellas de vino y se ponían unas santas guarapetas. Imagínate. O sea, eso hacían los corintios. Y luego se ponían a hablar en lenguas. Pues obvio, si estaban bien hasta atrás, pues claro que iban a hablar en lenguas, ¿no? Pues sí, y hablaban en lenguas, y el apóstol Pablo les reguló todo eso, pero hasta aquí se arrepintieron. 2 Corintios 7:6, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. O sea, hasta que fue, ni con Pablo, Tito era un pastor, era un joven que Pablo estaba instruyendo. No confundamos con Timoteo, este era Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con la que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber de vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. O sea, Pablo estaba diciendo que le fueron y le dieron la noticia, ya se arrepintieron, ya se doblaron, ¿verdad? Y es como cuando, ¿qué consuelo? ¿Saben? A mí siempre que yo me dicen que vaya a consejería, y voy a consejería, voy con la idea de que si esa persona se va a arrepentir o no se va a arrepentir. Y cuando esa persona se arrepiente,
¿Sabes? Yo no necesito que me den una ofrenda, yo no necesito nada, yo no necesito que tú me des nada. A mí mi sueldo, cuando yo voy a una consejería, y tú también, maestro, debes ser, cuando tú vas a una consejería y nuestro paga es que esa persona se arrepienta. Cuando tú ves el arrepentimiento en esa persona, no ves un arrepentimiento en una persona, ves una restauración en una familia. ¿Ves? Yo veo un estudio de Biblia en la casa de esa persona. Y que cuántas personas van a empezar a llegar a su casa tan solo por uno que se arrepiente. Dice el versículo 9, aquí donde estamos, ahora me gozo, dice 2 Corintios 7, 9, ahora me gozo no porque haya sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Fíjate cómo Dios trabaja. Dios en ti, en mí, para que nosotros podamos arrepentirnos, trae tristeza. Escúcheme, es la forma que Dios trabaja. Dios te trae una tristeza. A veces te lleva al hospital, a veces te mete a la cárcel a uno de tus hijos, a veces te corran del trabajo, a veces el pastor te sienta, te banquea, ¿verdad? Y tu líder te dice que no vas a cantar hoy, simplemente, y tú estás contristado, ¿verdad? Las cosas no salen bien de tu trabajo, con tu esposa, con la familia, y tú estás contristado. Y ahí, cuando esa persona está contristado, ahí es cuando Dios le habla. Cuando esa persona está soberbio y se siente, ¿verdad?, como león, no puede escuchar la voz de Dios hasta que pasa una situación difícil en tu casa, hasta que pasa algo, ¿verdad? Y te dicen, ¿saben qué? Joven, señora, tiene un cáncer. Y cuando tú, cáncer, no debe ser mío, es de usted. Esas radiografías no son de usted. A ver, otra vez, y las repiten y el mismo, ¿verdad? Y te ven ahí, aquí esto es un cáncer, es un tumor, ¿verdad? Es una leucemia, y en ese momento te está hablando, y en ese momento, y tú llegas a tu casa como y pones las cumbias de la qué buena, no, ¿verdad? No, de esta radio de la qué buena, no, ¿sabes qué haces? Te contristas, y entonces esa persona que está contristada ya puede oír la voz de Dios. Por eso Dios usa la tristeza, es un método de Dios para que tú puedas escuchar lo que Dios está hablando. Regresamos a nuestro texto en el versículo 9, 2 Corintios 12, 9. Bástate de mi gracia, me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, ¿no quieres subrayar de buena gana? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Te fijas que este pasaje está dividido como en dos partes, ¿no? Dice, para que el poder de Dios se perfeccione en mi debilidad. Por tanto, de buena gana. O sea, el poder de Dios se va a perfeccionar en tu debilidad. Cuando tú eres débil, se va a perfeccionar la gracia de Dios. Entonces, ¿Dios qué necesita? Meterte a la lavadora, exprimirte, quitarte tu poder, a otros quitarles su dinero, a otros lo que más quieren, a otros la esposa, a otros el esposo. Dios usa de diferente manera. Dios es sabio en el área de hacer sufrir a una persona. Tú piensas que Satanás, no te imaginas. Dios es experto en el arte del sufrimiento. Bueno, si tú piensas que yo estoy mal y estoy diciendo alguna tontería, ve a Jesucristo. ¿Sabes quién planeó la muerte de Jesucristo? Como lo dijeron los apóstoles en Hechos número 7, dice, dice desde la fundación del mundo, en el preconocimiento de Dios, Dios planeó que Jesucristo muriera en la cruz. Pues ya estaba planeado por Dios el sufrimiento, cada clavo, cada espina, cada chicotazo que le iban a dar, cada escupitajo, cada que le arrancaban la ropa, ¿verdad? Y que se burlaban de Jesús, todo estaba
perfectamente planeado por la voluntad de Dios. La forma de morir, el tiempo, la hora, el lugar, los soldados que iban a infundir ese dolor, todo estaba ya predeterminado por el consejo de Dios. Y cuando nosotros vemos que si Dios lo hizo con Jesús, aguas, porque lo puede hacer contigo. Aguas, porque Dios lo puede hacer contigo. ¿Que Dios quiere que sufras de esa manera? No. Si tú tienes dos hijos obedientes, si tú tienes dos hijos, un obediente y un desobediente, ¿con quién eres rígido? ¿Con el obediente? Si tú con este hijo le dices, hijo, sí, bien obediente. Ok, ¿con quién está a tus favores? ¿Con el obediente o con el desobediente? A mí no me mande, padre, yo no, a mí, manda a mi hijo, a mí no me mande, yo quiero, ¿verdad? ¿Con quién eres rígido? ¿Con quién es tu favor? ¿Con cuál de los dos? Pues así es Dios contigo. Y así es Dios con nosotros. Ok. En este pasaje, pues, Pablo estaba enseñando dos cosas. Él está diciendo que él escogió ser débil. Él escogió ser débil. O sea, también nosotros tenemos dos opciones. Una, escoger, y dos, no escoger o negarte. Puedes hacerlo, estás en tu libertad. Dios nunca te va a... No, tienes que hacer esto. No, Dios nunca hace eso. Satanás sí. Dios nunca te va a llevar a la fuerza. ¿Cómo sabemos que una persona está llevada a los pies de Dios a la fuerza? Porque no es Dios. En todo caso es Satanás. Dios te manda a que tú obedezcas, a que tú hagas por voluntad propia. Entonces, cuando escoges ser débil, cuando una persona escoge ser débil delante de Dios, entonces, por ejemplo, te apartas de esas amistades nocivas. Te apartas de esas personas que te están corrompiendo y que están platicando chistes léperos y que tú tienes que estar escuchando. Tú no tienes que estar ahí. O cuando ¿verdad? Te corren de tu trabajo, tú dices, Señor, tú tienes algo mejor para mí, ¿verdad? O cuando cierra tu negocio, cuando el negocio va mal y tú dices, Señor, pues ya lo cerraste, amén. Dice Proverbios que más vale, es cuando más felicidad cuando se cierra un negocio que cuando se abre. ¿Por qué? Porque como que Dios, míralo cómo va a sufrir. No, sino que Dios sabe que si cierras ese negocio, Dios tiene algo mejor para ti. Y cuando Dios te ve que tienes cara gozoso, entonces Dios te da algo mejor. Pero a veces no le entendemos. Pero ¿por qué me fue mal? Si yo diezmo y ofrendo, porque Dios tiene algo mejor para ti. Y si Dios te quitó al zángano de marido que tenías y se fue con la otra, amén. Pues qué hermoso, ¿no? Ya, si Dios te descubre el pecado, qué bonito que te limpie. O la zángana, porque ahora también hay de los dos, ¿no? Si ya Dios te limpió, pues gloria a Dios. ¿Por qué le estás llorando? Pues, claro, ¿verdad? No tiene que ser eso. Entonces es cuando tú escoges ser débil. ¿Verdad? También cuando tú estás sirviendo al Señor, oíamos el anuncio de servir al Señor y tú dices, ok, voy a servir al Señor. Pero para servir al Señor tienes que hacer ciertos sacrificios en tu vida. Levantarte más temprano, llegar más tarde. A lo mejor en vez de desayunar como desayunabas ahí en el Sambor, ¿verdad? Con tu cafecito y tu pan, pues ahora a lo mejor vas a tener que venir una torta y un café en la mano. O sea, es un sacrificio. Tiene que haber una entrega. Y dice, según de Timoteo 2:4, ninguno que milita en el servicio del Señor se enreda en los negocios del mundo. ¿Qué quiere decir? Que no trabajemos en el mundo para nada. Debemos de trabajar en el mundo y no somos del mundo, no pertenecemos al mundo. Aunque vivamos en el mundo, no militamos en las áreas de la carne, sino más bien que nuestro corazón es tu primer voluntad. Lo mejor, lo primero que tú tienes que hacer, dice la Biblia, amarás a Dios con todo tu corazón
Y esta iglesia no es del pastor, no es del hermano, no es de la alabanza. Esta iglesia es de nuestro Señor Jesucristo, a Él le pertenece. Cuando tú vienes a servir y acomodar una silla, no la estás acomodando para el hermano, para aquel que te saluda, la estás poniendo para nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde tú estás teniendo la recompensa. Cuando esa persona ni te pone la cara, te pone una cara fea, quítese, ¿por qué? Viene y me dice, y se sienta, ahí tú estás sirviendo. Decidiste ser débil. Ay, yo no estoy listo porque yo no tengo necesidad de que me vengan a decir así. Si supieras yo cómo vivo en mi casa, vivo bien, para que me vengan a poner cara tan fea. Es que tú no has decidido ser débil. Tú has decidido ser soberbio. Y Dios tiene que aplastar esa soberbia. Dios lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer. Forzosamente lo tiene que hacer. Pablo, pues, Pablo escogió ser débil. Él escogió ser débil. Fíjate nada más, Pablo de sus padres judíos. O sea, Pablo tenía un currículum que muchos de ustedes y yo no creo que tengamos. Fíjate nada más el currículum de Pablo. Pablo de judíos. Él había nacido en Tarso, por eso le decían Pablo de Tarso, porque había nacido en Turquía. Pero Turquía pertenecía al Imperio Romano, eso le hacía ser de nacionalidad romana, pero también había sido instruido por el maestro Gamaliel, que para graduarlos y ser instruidos por el examen de ingreso para esa escuela de Gamaliel, tenían que saberse de memoria todo el Antiguo Testamento. Échate esa. Ese era Pablo. Todo el Antiguo Testamento de memoria. Se lo sabía de pe a pa, al revés y de cabeza. Y él dijo, ¿verdad?, que él fabricaba tiendas en su tiempo, y todo eso renunció y empezó a fabricar tiendas, y para tiendas de campaña o tiendas para vivir, de esas tiendas que se usaban en el desierto para vivir. No había hoteles, no había 5 estrellas, no había nada de eso, ¿verdad? Iban por el desierto y donde les agarraba la noche, ahí ponían su tiendita y ahí empezaban a vivir. Pero sus mejores credenciales del apóstol Pablo era saber, mínimo, sabía el hebreo. Fíjate cuántos idiomas. Él era políglota: hebreo, arameo, griego y seguramente el latín. Mínimo 4 idiomas manejaba. Él predicaba en esos idiomas. Y todo esto dijo él en Filipenses 3:7, todo esto lo tengo por basura. O sea, a mí nadie me va a decir que no soy apóstol ni nada, porque yo tengo mis títulos, tengo mis credenciales, yo sé 4 idiomas, 5 idiomas, y a mí no me van a decir a mí qué es lo que yo tenga que hacer. Y él reconoció delante de Dios y dijo en Filipenses 3:7, y todo esto lo tengo por basura, por ganar a Jesucristo, mi Señor, y para servirle a Él. O sea, dicho de otra manera, una persona que cree que es algo delante de los demás, si tú crees que tú eres más delante de los demás, estás equivocado. Nada eres, nada vale delante de Dios más que su gracia. Es lo más importante de Dios. Y para que Dios desborde la gracia de Dios en tu vida, tienes que vivir ponchado, no inflado, ponchado. Así es. ¿Qué hace el mundo en nosotros? Es como una llanta, como una cámara, ¿verdad? Y que le meten aire y se infla, ¿no? ¿Te acuerdas de esas salvavidas antiguos que era una cámara tal cual y íbamos a la playa, ¿no? Y le ponían ahí unos letreros, la Roqueta, ¿verdad? Y Caleta, ¿verdad? Verdes, y sabías que de quién era, ¿verdad? Oh, ya no existe nada de eso, creo, ¿no? ¿Sí hay todavía? Bueno, ya. Ok, y entonces, bueno, okay, ¿con qué las inflaban? Con aire. Pero entonces viene Dios y es experto en poner pinches en nosotros. Un pinche, sale el aire y sale, y entonces ya todo así marchito, aguado, ¿verdad? Y ¿verdad? Enfermo, con una necesidad. Y entonces Dios saca todo ese aire, y empieza a inflarnos con la palabra de Dios. Entonces te empieza a inflar
te empieza a inflar, te empieza a inflar, y ahora el que se humille será exaltado, y el que se exalte será humillado. Tú tienes la decisión, está en ti, está en nosotros. Entonces, esto es, ¿verdad? Pablo, para él, para defender el evangelio, él decía, mira, dígame lo que me digan, yo para defender el evangelio, aunque me digan que estoy loco. O sea, había ciertos límites y ciertos valores de Pablo que él no podía corromper. Y decía, ¿sabes qué? Yo voy a predicar el evangelio aunque tú me digas que estoy loco. Sí soy débil, pero en una cosa soy fuerte, en la palabra de Dios. Él se reconocía fuerte predicando la palabra de Dios. Dice, en persona soy débil, en persona soy, ¿verdad? A lo mejor por eso se dice que Pablo era chaparrito, chaquito, ¿verdad? Así, flaquito. Dice, porque él se describía en persona, no era un gran hombre, un tipazo así de 2 metros, ojos verdes que entraba. No, así musculoso, robusto. No, Pablo en persona era débil, pero en la predicación de la palabra no había quien le contradijera. Y sabría la Biblia, y esto no dice la Biblia, y esto enseña la Biblia, y esto. Era un hombre de Dios, era un espadachín. Era un guerrero, era un tremendo, ¿verdad? Predicador, era un apóstol de Dios y predicaba con la seguridad de una persona que conoce la Biblia. Una persona que no conoce la Biblia, yo creo, a lo mejor, probablemente, quién sabe, pues yo creo que no hay otro versículo así. ¿Por qué? Porque no está seguro de lo que está diciendo. Cuando tú te pongas a predicar algo, tienes que estar seguro de que eso la Biblia dice. Si no, ni lo digas. En 2 Corintios 11, 22. Ahí defiende él esta causa. Dice en 2 Corintios 10, 22. Dice, ¿son hebreos? Le está hablando a la congregación. Dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Somos ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. O sea, él estaba diciendo que él más. O sea, no mintió. Dice, en trabajos, más. Abundantes. En azotes, sin número. O sea, fíjate, eso es importante así poner un paréntesis. O sea, él relacionó su conocimiento de la Biblia con su debilidad. Su conocimiento de la Biblia, dijo, soy conocedor de la Biblia, sí, pero también en azotes y en tribulaciones. Ese es un buen cristiano. Ese es un cristiano que sufre, ¿verdad? El que por ejemplo, le invitan a predicar, hermano, vamos a abrir un estudio en mi Biblia, en mi casa de Biblia, y no le ofrecen café, no le ofrecen agua, amén. No importa. Lo importante no es el café, no es el agua, no es el pan, que hay unas hermanas dadivosas en sus casas y abren, ¿verdad?, las alacenas de su casa, amén, van a ser muy grandemente bendecidas. Pero si vas en esa hermana que, ¿verdad?, que humildemente te abre su casa y a lo mejor no tiene para ofrecerte nada, y tú como maestro o como oyente llegas, ay, qué codas esta familia, ¿y por qué no llevas el pan tú? ¿Y por qué no llevas el café tú? ¿Y por qué criticas? Es igual que cuando se critica, mira esta hermana cómo viene con el vestido, mira las hijas cómo la trae con las minifaldas. ¿Y qué sabes tú si no tienen dinero? ¿Qué sabes tú si se acaban de convertir? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes tú? ¿Cuántas veces somos buenos para criticar el pecado y la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en el nuestro? Somos facilitos para... Mira, esa hermana ni se ríe, está todo el tiempo así. ¿Tú qué sabes que se le murió un hijo? ¿Qué sabes tú de ella? ¿O por qué no te le acercas y le dices, oiga, hermana, amigo, ¿verdad? Quiero orar por usted, fíjese que Dios me puso a orar por usted, me permite tomar su nombre y su celular, el número de celular para hablarle, mandarle unos versículos, solo si es mujer con mujer y hombre con hombre, para que no haya malos entendidos. ¿Y por qué no lo hacemos? Por la soberbia,
por la grandeza. Yo, porque que vengan, que oren por mí. Cuando a la iglesia, escúchame, a la iglesia se viene a dar. Se viene a dar, ¿qué? Tu corazón. Si tú vienes a sacar de la iglesia, estás equivocado, estás en un lugar donde no es el lugar. Vete a pare de sufrir. A la iglesia vienes a dar. ¿Me oyeron? A la iglesia venimos a dar, ¿qué? Nuestro servicio, nuestra adoración a Dios. Vienes a dar una buena sonrisa y abrazar al hermano, al afligido, al angustiado. Vienes a dar, hermano, aquí tengo mi tarjeta, ¿en qué te puedo servir? Vienes a darte como Cristo se dio por ti. Ese es el ejemplo que nosotros más tenemos, no a pedir, a ver quién me da y a ver a quién pido. Aquí está prohibido pedir dinero prestado. Vamos a exhortarlo una vez, hermanito, hermanita, aquí no debes de pedir dinero prestado. ¿Y por qué tienes problemas económicos? Seguramente porque no diezmas. En el momento que tú diezmes y te das tus ofrendas, rompes esa maldición económica que está en tu vida y en ese momento vas a experimentar. Por eso dice en Malaquías capítulo 3, probadme ahora en esto. Seguramente, no me contesten ni levanten la mano. La mayoría de los que tienen problemas económicos, porque se roban el diezmo de papá. ¿No es cierto? Claro que sí. ¿Y cómo empiezas a salir? Dale a Dios, probarlo. Ay, pero no me alcanza. Pues a ver, pruébalo. ¿Qué vas a hacer? Tienes que hacer algo. ¿Sigues viviendo pobreza o empiezas a vivir como Dios quiere? Ay, es que tengo un amante y la quiero mucho. Sí, pero dice la Biblia que si tú vives con un amante vas a vivir en fornicación y en problemas y todos los demonios en tu casa. Ay, pero me gusta mucho. Pues así vas a vivir hasta que tú no decidas romper con esa maldición, y entonces vas a tener las bendiciones de Dios. Es el mismo caso de una persona que no quiere diezmar. Ay, pero no me alcanza. Apenas si me compro una tortita. ¿Y por qué no te quedas sin esa tortita y se la das a Dios? Y cuando tú se lo das a Dios, ¿sabes qué hace Dios? Te da 1000 veces más. Probadme. Joven fui, dijo David. Joven fui, y ahora he crecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Dios es justo, tú eres injusto. Dios es fiel y nosotros somos infieles. Tienes que obedecer en esas pequeñas cosas para que seas bendecido, para que crezcas, para que tengas esas riquezas de su gloria. No está bien que tú vivas afligido, no está bien. Hay un problema espiritual. Hay un problema que está allí en tu casa, en tu economía, en tu familia. ¿Por qué debes de sufrir? Dios no te manda. Job, un año Job de prueba, un año en santidad total. En el arca de Noé y toda la bola de animales, Noé, pues eran animales, ¿no es cierto? Bueno, excepto sus hijos y sus nueras, ¿no? Toda la bola, un año. ¿Cuánto llevas tú? Bueno, el pueblo de Dios en el desierto 40 años. ¿Cuánto llevas tú? ¿Hay algo, no? ¿Hay algo mal? Dice aquí en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Versículo 25, 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Versículo 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad y peligros en el desierto y peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Qué peligroso es vivir entre falsos hermanos, ¿eh? Qué cosa tan horrorosa, es un peligro, tal cual, y lo dijo Pablo. Peligros entre falsos hermanos, versículo 27, en trabajo, en fatiga. ¿Por qué vivir entre falsos hermanos es peligroso? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque un día te van a traicionar. Seguro. No falla. Su naturaleza de una persona no redimida tiene que salir a flote.
siempre, de los siempre, de los siempre, de los siempre. 3 años y medio. Jesús conoció el corazón de Judas. Jesús quiso que le predicó, confió en él. Fue un instrumento de Dios, no hizo acepción de Judas. Y al final Judas sacó lo que él era, su corazón. Los falsos hermanos tendrán que sacar su cochinada tarde que temprano. Si no se convierten. Ay, hermano, cayó en pecado, quizá, y nunca fue cristiano. Quizá nunca se arrepintió y simplemente salió su cochinadota. Ese es el peligro de estar entre falsos hermanos. ¿Ya lo estamos entendiendo? Versículo 27. En trabajos, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Escúchenme, hermanos que se enferman seguido. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. O sea, ¿quién cae en pecado? Y él no dice, ¡ay! Cayó en pecado. ¡Ay! Jesús, María y José no se espantaba. O sea, no se espantaba. Cuando te digan de un hermano que cae en pecado, ¡ay! No te persigas, no, cálmate. Tú no eres Dios. No te alarmes. O no eres un buen cristiano, o simplemente no eres consejero. Un buen consejero, cuando alguien viene y le dice, hermano, ¿qué hiciste, hermano? Y te platicas y le pones esa cara. ¿Sabes qué haces? ¿Qué haces cuando tú pones esa cara con una persona? Simplemente le cerraste la boca al que estaba hablando. Y ellos tienen que sacar. Tú te espantas con tu hijo. Le dices, mamá, fíjate que quiero platicar contigo. Sí, fíjate que hice unos errores. ¿Sí? Y viene y te platica. Y tú te alarmas. ¡Hijo! ¡El apellido! ¿Sabes qué haces? Le tapaste la boca. Tienes que ser un buen consejero. La mujer sabia edifica su casa. Y la necia la destruye. ¿Qué eres? ¿Sabia o necia? Tienes que ser un buen oidor de las angustias de los demás hermanos. ¿Cuántos hermanos quisieran platicar un problema que traen y no se lo platican a su esposa, no se lo platican a nadie y vienen contigo a platicártelo? Y dice la Biblia, el que descubre el secreto aparta al amigo. Y ya, oye, fíjate que me platicó aquel y anda haciendo, y aquel se entera, se va de la iglesia. Tan solo por descubrir el pecado de él. Y dice en el versículo 29, quien enferma y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. O sea, que tú en tu debilidad te puedas gozar. Si hay algo que te puedas gozar, es que eres débil. Hermano, fíjate que compré, hice, ¿verdad? Y la predicación y la alabanza me salió y les di un estudio y se convirtieron tanto. Gloríate en tu debilidad. Que sea más lo que eres débil. Y yo siendo pecador, hermano, no tienes idea. Y yo siendo pecador, yo no sé por qué Dios me usa. Soy pecador, soy débil, no tienes idea. Se me atraban las lenguas, soy tartamudo y empiezas a reconocerte todos tus errores. Y aunque soy, ¿verdad? Tengo tantas deficiencias y aún así Dios tiene misericordia conmigo y Dios me usa. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Judas 1:24. Bueno, perdón, Hebreos, vamos a Hebreos, bueno, también vamos a ir a Judas, pero primero Hebreos 11:24. Hebreos 11:24. Aquí vamos a ver cómo también este hombre de Dios, Moisés, también decidió ser débil.
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. O sea, ¿tú te imaginas en el reino del faraón cuántas comodidades tenía Moisés? ¿Te imaginas? Sirvientes varones, sirvientes mujeres, comida. Yo imagino que esos reyes debieron haber tenido, no pedían comida a la carta. Había buffet, lo que quisieran comer, lo que se les antojara con sus ojos. Había esas comidas grandiosas y se va a comer tortillas frías. Él decidió, él renunció a su vida cómoda. Dice el versículo 25, o sea, él pensó, fíjate, o sea, dice, bueno, aquí nadie me molesta, aquí me espantan hasta los zancudos, ¿verdad? Aquí no necesito ni que me mezcan, hay unos 2 negros que me están meciendo en la hamaca, ¿verdad? Y me llevan cargando, y me subo arriba del carruaje y me llevan cargando. Él me dio todo esto. Él lo midió, él dijo, no, pues, pero si me voy para allá, pues la voy a sufrir, no, nadie me va a espantar los zancudos, nadie me va a echar bronceador, no, o sea, sí le voy a padecer un poquito. Él lo midió, él lo midió. Es como tú, que tú tienes un dinero mal habido, que tú tienes una comodidad de un pecado, por lo pronto, después va a ser un infierno. Siempre el pecado al final se convierte en un infierno. Y tú tienes, ¿verdad?, algo que ahí tú dices, ay, pues esto me da comodidad, pero pues ¿cómo dejarlo? Pues es que, o simplemente no es pecado, simplemente no quieres hacer lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Cada uno de nosotros, cada uno de todos los cristianos alrededor de todo el mundo, todos tenemos un mandamiento de Dios específico de lo que tienes que hacer. Yo recién me convertí, en mi caso, por ejemplo, yo recién me convertí y a mí me decían, pastor, hagan de cuenta que me echaban limón a la almeja, ¿sí? Y me retorcía como tlaconete y como de esas almejas que le echas y para ver si están vivas y se retorcen, así me retorcía yo. Pastor, decía yo, no soy pastor. Tenía un llamado, pero me molestaba que me dijeran pastor. Decía, pastor, aquel peloncito también es pastor, yo no soy pastor. Dice, no, perdón, perdón. Pero los callaba, ¿verdad? Los que me decían eso. O sea, yo me enojaba. Y tú también tienes un llamado. Todos los que están aquí tienen un llamado a servir en la obra de Dios. A lo mejor de pastor, a lo mejor en la alabanza, a lo mejor simplemente a cargar las bocinas de maestro, o prestar tu casa, o abrir, no sé. Tienes un llamado a servir a la obra de Dios. Todos nosotros somos soldados, no del mundo, soldados de Jesucristo. Y un soldado de Jesucristo sirve en las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Dice, versículo 25, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él decidió dejar su vida vacía. Él batalló en eso, igual que tú estás batallando. Todos nosotros vamos a pasar por este momento, igual que igual que Moisés, David también, igual que Pablo. Todos vamos a pasar por esa situación donde digas, caray, yo dejaré esto, ¿a quién le hago mal? Sí, pero no puedes tener las bendiciones de Dios y no puedes tú vivir en debilidad, porque estás inflado del mundo y Dios no puede hacerte feliz. Nunca un soberbio va a ser feliz. Los soberbios van a ser siempre infelices. Dice aquí el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía, es lo que te hace falta a ti, porque tenía puesta su mirada en el galardón. O sea, hay 2 maneras de vivir. ¿Tienes puesta tu mirada en las cosas momentáneas de este mundo? ¿O tienes puestas tu mirada en el galardón? Y que tú digas, quizá Dios no me recupera aquí. Escúchame allá atrás. Tienes que entender esto, que digas, quizá Dios
no me recompensa en este mundo. Quizá Dios no me va a recompensar en este mundo. Dios puede hacerlo, pero también no. No puedes obligar a Dios. Nadie puede obligar a Dios. Dios no recompensó a Pablo, nunca le dio un cuarto de lujo de llegar a un hotel de superlujo de 5 estrellas. Nunca. Azotado, lo golpeaban, lo bofeteaban. Bueno, murió seguramente decapitado. No lo dice la Biblia, pero lecturas paralelas a la Biblia dicen que Pablo fue decapitado simplemente por predicar a Cristo. Él renunció y nunca tuvo nada. Hay otros cristianos que tuvieron todo. Salomón, no me digas. Salomón tuvo de todo. ¿Por qué Dios escoge darles a uno de todo y a otros no les da nada? Simplemente porque Dios es soberano y Él da como Él quiere. Pero si Dios no te da, yo te hago esta pregunta: y si Dios no te da y te deja así sufriendo, ¿vas a seguir siendo fiel? Ay, no lo había pensado. Pues piénsalo. Piénsalo. Y si Dios no restaura tu matrimonio, y si Dios no levanta tu negocio, y si Dios no te cura de esa enfermedad, qué malo sería Dios. No, es la soberanía de Dios lo que muchas personas no entienden. Dios es soberano hoy, mañana y siempre. No porque te pongas a orar vas a cambiar las circunstancias. Sí vas a cambiar las circunstancias a tu alrededor y vas a tener paz. Eso que ni qué, vas a tener paz. Pero del que va a tomar la última decisión de lo que tú estás pasando es Dios. Y ahí es donde Dios va a probarte. A ver si como roncas duermes. A ver si, aleluya, amén. Alabado seas el Señor. Ahí, cuando tú estés sufriendo, vas a ser probado. Cuando nadie te saluda, cuando nadie te echa un telefonazo, cuando vayas a la cárcel, al hospital y ni quien se acuerde de ti. Y estuve en la cárcel y nadie me habló de la iglesia y nadie me visitó. Pregunta: ¿y tú a cuántos has visitado? Oye, si tú eres una visita de hospital, ¿sabes qué? Cuando caes al hospital seguro van a ir contigo. Pero si nunca has ido a un hospital más cuando tú estás enfermo, ¿no hay algo equivocado en tu vida? ¿No hay algo como que nada más quiero para mí? Quiero que me vayan a ver y quiero ser el foco de atención y quiero que me aplaudan y quiero que me reconozcan, y si caigo enfermo que me vayan a ver, y si tengo problemas económicos quiero que me den ahí los hermanos más ricachones de la iglesia, que me den mi chequecito para que me vaya yo contento de la iglesia. Y si no te lo dan, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo vas a servir a Dios con una cara de hipocresía o enojado? Es Dios, es papá. Y a Dios se le sirve en debilidad, no en soberbia. ¿Está más claro? Cuando tú escoges ser débil en una enfermedad sin que tú reclames, si estás enfermo y no le dices: Señor, ¿pero por qué? No, ese todavía está inflado. Cuando tengas problemas económicos, sin queja en los problemas económicos. Cuando estés abandonado, que no te dé vergüenza. Cuando estés en una tentación, que sepas caer de rodillas. No, yo soy fuerte, vámonos al cine, cae de rodillas cuando tienes una tentación. Y esa tentación no va a hacer nada cuando tú caigas de rodillas. Empieza el pensamiento y viene Satanás y otro pensamiento y otro pensamiento y te está orillando a que hagas lo que no tienes que hacer, lo que tú sabes que está mal, que tienes que hacer, pero has oído tanto a Satanás que empiezas a hacer lo que es la voluntad de Satanás en ese momento. Antes, 2 minutos, 3 horas, 10 minutos antes, antes, cuando empezó el primer pensamiento, ¿sabes qué tienes que hacer? Caer de rodillas.
Ay, cuando venga tu marido ahorita le voy a decir que donde andaba le voy a decir, y yo sé cómo ponerlo en su lugar. Y empieza ese pensamiento, cae de rodillas para que puedas vivir en esa debilidad que Dios quiere. Judas 1:24. Y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, el único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, el imperio, la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. O sea, Él es el único que te puede guardar sin caída. Vamos a 2 Corintios 12, a nuestro texto. Versículo 7, 2 Corintios 12, 7. 2 Corintios 12, 7. ¿Ya? Ok. Y dice aquí Pablo, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Esta palabra aguijón en el hebreo es escolopos, y significa disciplina física. O sea, realmente Pablo no estaba luchando contra los falsos maestros, con la suegra, no. Él tenía un aguijón en la carne. O sea, él tenía un problema físico. Quizá alguna fiebre reumática, quizá problemas en las piernas, quizá gota, quizá algo estaba sufriendo, ¿verdad? Dolores de espalda, ¿verdad? La espalda baja, no, en el cuello, no se sabe qué tipo de enfermedad. Pero cuando él estaba sentado, estaba predicando, él estaba sufriendo de ese dolor. O sea, Dios le aplicaba un torniquete. No se le suba, chamaco. Y le aplicaba. ¿Y qué hacía Pablo? No, sí, Señor, ya. Por las grandezas de las revelaciones que Dios le dio, para que no se le subiera tantito, le apretaba. ¿Qué revelaciones le dio Dios a Pablo? Nadie, Dios a ningún otro humano le reveló sobre la iglesia. El misterio que había estado escondido, Dios se lo reveló a Pablo, la iglesia. La iglesia la vio Pablo. Pablo la vio. Ningún otro apóstol. Y sobre todo el arrebatamiento. Ni Juan. Juan fue y vio el cielo, y vio los redimidos, y vio la tribulación, y vio la ira de Dios, y vio la ira de Satanás. Y Dios a Juan no le dijo el arrebatamiento, pero a Pablo sí. ¿Por qué? Porque es soberano. A mí muchos me dicen, ¿y dónde está el arrebatamiento en Apocalipsis? Pues no se lo dijo. A ver, si el arrebatamiento fuera verdad, estuviera en Apocalipsis, pues Dios no le gustó decírselo a Juan. Y ahí es donde muchos chocan, ¿verdad? ¿Y por qué no está? Pues no está. Aunque le busques, no está. Se supone que hay unos versículos que creemos que coinciden, eso que ni qué, pero que hay una revelación precisa, no la está. Versículo 8. Y me ha dicho estas revelaciones que tuvo, este poder para predicar, este poder que Dios te ha dado para tener dinero, para tener un negocio, ese poder que Dios te ha dado para ser un buen marido, para ser una buena esposa, ese poder de gracia que Dios te ha dado para tener un talento, tocas el piano, cantas, ¿verdad? Eres el mejor de tu trabajo, eres grandemente bendecido. Ahí Pablo dijo, y me ha dicho, bástate de mi gracia, versículo 9, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana
¿Cómo dice? De mala gana. De buena gana. ¿Cuál es lo contrario? De mala gana. O también puede ser, ya ni modo. ¿No? Ya ni modo. Eso no pasa. Ni de mala gana, ni pues ya, si Dios lo trajo, ya ni modo. No. Dice, de buena gana. O sea, es decisión tuya. En medio de la debilidad, en medio de la tristeza, en medio de las pruebas, de buena gana. De buena gana, que se te vea el gozo y la felicidad de nuestro Señor Jesucristo en tu rostro. Que se vea que estás de buena gana. Ay, estoy banqueado. Ay, tengo problemas económicos. Ay, y se te ve la tristeza, se te ve la angustia. Y ahí cuando de buena gana, hermano, estoy sufriendo pruebas del Señor, gloria a Dios, aleluya. Eres un cristiano que sabe que tu problema está en las manos de Dios. ¿Me estoy explicando aquí? O sea, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Más bien me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Cómo dice? ¿Me entristezco? Aquí ya no había tristeza. Aquí hay gozo. Me gozo. Es decisión. Hermanita que estás atrás, escúchame. Me gozo en las debilidades. No dice, me quejo en las debilidades. Me gozo en las debilidades. En afrentas también. En angustias también. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, ¿qué quiere decir? Que una persona que se está, Señor, pero tú me has olvidado. ¿Y sabes cómo tienes a Dios? Así. Una vez un hermano que ve ángeles, que tiene el don de ver ángeles, ¿verdad? Sí, tiene un don, ¿verdad?, de parte de Dios y ve ángeles. Y un día estaba así orando, Señor, ¿por qué no has contestado? Y quejándose, ¿no? Y de repente se le aparece un pelado de 3 metros así, y se le aparece así, y dice, no puedo soltar los brazos. Le dijo el ángel, y lo reprende, te reprendo, Satanás, y no se iba. Era un ángel mandado por Dios. Y entonces el ángel le dijo, ¿sabes qué? Me tienes amarrado de manos. Tú, por tus quejas. Pastor, el que está orando. Pastor, el que está orando. Y en ese momento cae en cable y dice, Señor, perdóname. Perdóname, Dios, perdóname lo que estoy haciendo. Soy un tonto, un burro, un animal, ¿verdad? Perdóname, quiero servirte a tu voluntad. Y en ese momento él se levantó y el ángel ya no estaba. A los poquitos días se solucionó su problema. ¿Qué frena? La queja. La falta de fe. Si tú crees que tu negocio lo sostienes tú, es pecado de incredulidad. Si tú crees que tú sostienes tu economía, sigue siendo el mismo pecado de incredulidad. Si tú piensas que tú cuidas tu salud, es otro pecado. Es Dios quien hace que, ¿verdad? Yo veo unos gordotes de verdad, ¿sí? Y tú dices, ¿por qué no le ha dado un infarto? ¿Verdad? ¿Y sabes quién cuida de su vida? Dios. Y ves unos flacos, clases, ya no dura para la otra semana, ¿no? Y ahí anda. ¿Quién le da la vida? Dios. Yo conocí a uno en México que le decían el muerto, así tal cual, le decían el muerto, pálido y flaco, y allá anda. O sea, tú dices, qué curioso es Dios, ¿no? O sea, Dios te enseña a que Dios sostiene todo en tu vida. Dios es el que sostiene todo. Todo, tus hijos es Dios, todo, tu economía, tu trabajo, todo es Dios. El aire que respiramos es Dios. Si el aire que respiráramos estuviera infectado por radioactividad, pues nos íbamos a tener que morir. Pero Dios no quiere que todavía nos muramos, así que por eso Dios nos permite este aire. Y Dios hace todo perfecto. Dios lo está haciendo en tu vida para que tú lo entiendas.
que solamente Él es el que te da el gozo si tú decides vivir humillado y vivir en debilidad delante de Dios. Vamos a orar. Padre hermoso, cuán grande y poderoso eres, Dios. Cuán grande y misericordioso eres con nosotros, porque aún, Señor, cuando nosotros éramos injustos, Cristo murió por nosotros. Hermoso Señor, Dios, el Todopoderoso, tú eres el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Tú no hay, en ti no, perdón, no hay errores, Dios. En ti no hay tristezas. Tú no vives preocupado, ni afanado, ni turbado. Me imagino que en tu presencia hay gozo, hay carcajadas de felicidad. La alabanza no para. Los ángeles te sirven con una sonrisa especial. Todos los hermanos que están contigo y ya se adelantaron, están disfrutando ya de tu presencia. Disfrutando. Es un disfrute que no podemos nosotros entender. Es un gozo indescriptible. Pero nosotros también podemos tener ese gozo aquí, empezar a experimentar ese gozo, ese amor tuyo en este mundo pervertido, en este mundo tan corrompido, en este mundo cochino que nos absorbe y que muchas veces nos ha ensuciado. Si tú pues quieres vivir como Dios te está mandando en este momento, que vivas en la gracia, en el favor de Dios, solamente tienes que renunciar a ti, a ti mismo, y decirle a Dios: quiero vivir en tu gracia. Y vivir en la gracia de Dios es vivir en el favor de Dios. Todos los favores de Dios en tu vida. Solo decide vivir humillado. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú nunca has hecho la decisión, tú no puedes. Esta predicación, esta conferencia no fue para ti. Tú no puedes vivir bajo los favores de Dios. Ahora, ¿tú quieres vivir bajo los favores de Dios? Tienes que hacer lo primero. Lo primero que manda Dios es arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? De nuestros pecados. Y dile así a Dios: Dios, me arrepiento de mis pecados. Quiero formar parte de la familia tuya aquí en la tierra y quiero vivir y disfrutar de tus favores, de tu gracia, de tu sanidad, de tu favor. Quiero que restaures mi economía, quiero que restaures mi familia, mi esposa, mis hijos. Señor, te necesito. Y lo segundo que tú tienes que hacer es decirle a Jesús que Él venga a tu vida para que cambie todo lo que está a tu alrededor. Vas a decidir en este momento ser débil para que Dios sea fuerte en ti. Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Sé que tú decidiste ser débil en la cruz. Sé que tú decidiste dar tu vida por mí. Te debilitaste, pero te fortaleciste porque resucitaste de entre los muertos. Y ahora tú estás sentado a la diestra del Padre y desde ahí tú me estás diciendo: levántate, levántate, ya no vivas más en ese pecado. Entrégamelo en este momento para que seas mi hija o mi hijo. Gracias, Dios.
he decidido en este momento recibirte como mi Señor y como mi Salvador. Amén y amén.